Voy a presentar a la siguiente ponente, que es la doctora Ana Mezquita, del Instituto de Tecnología Cerámica, AICE, que va a presentar la ponencia, como todos pueden leer, de ahorro y eficiencia energética como base para una industria hipocarbónica. Y por mencionar brevemente el currículum de la doctora Mezquita, pues Ana es doctora en Ingeniería Química por la UGI y ha participado en innumerables proyectos, más de 50 proyectos de I+D, y asesoramiento tecnológico en empresas del sector cerámico, centradas, la mayor parte de ellos, precisamente en el tema que nos va a contar, que es la eficiencia energética y la reducción de emisiones de CO2. Nada, Ana, cuando quieras. Muchas gracias, Enrique. Bueno, vamos a hablar, como bien ha comentado Enrique, de ahorro y eficiencia energética en el proceso de fabricación. Mi actividad siempre ha estado ligada a lo que es el proceso de fabricación cerámico y más concretamente al ahorro y la eficiencia energética. Y es precisamente de esto de lo que vamos a hablar hoy. Pero no voy a hablar solo de la situación actual o de previsión a futuro, sino que vamos a echar un poquito la vista atrás primero para ver de dónde venimos, ¿no? Yo tenía una profesora de historia en el instituto que siempre nos decía, hay que estudiar el pasado para entender el presente, ¿no? Pues ahí es donde vamos a ir un poquito, ¿no? Me voy a remontar un poquito hacia atrás para saber qué ha sucedido en el sector en las últimas décadas, para conocer dónde estamos ahora, situarnos ahora y a partir de ahí ver qué podemos hacer de cara a ese futuro escenario hipocarbónico que se nos presenta y del que llevamos hablando ya un par de días. Bueno, pues empezamos con esta historia, ¿no? ¿De dónde venimos? Pues antes de los años 80, la fabricación de baldosas cerámicas aquí en la zona ya estaba más o menos industrializada, pero se fabricaba en hornos túnel y en hornos bicanales, ¿de acuerdo? Los hornos túnel, el producto iba apilado sobre vagonetas, estas vagonetas iban por dentro del horno y se cargaban y se descargaban principalmente a mano, ¿de acuerdo? Los hornos bicanales, tenemos aquí alguna imagen más. En estos hornos se cargaba el producto, en algunas ocasiones en casilleros, iban por dentro de lo que es el túnel, ¿vale? Empujado sobre una base de arena. El combustible que se utilizaba, pues entre ellos principalmente, fue el óleo, muy viscoso, que necesitaba ser calentado para poder pulverizarse adecuadamente en quemadores, y esto producía una serie de inquemados y gases pues sucios, gases que no estaban limpios, y que hacía que estos hornos tuvieran que ser muflados. Es decir, el contacto de los gases de combustión con el producto no era directo, tenía que haber una pared, un impedimento físico para que no tocasen las piezas, porque precisamente esos inquemados podían producir defectos en las piezas. ¿Qué ocurrió en el año 80, o aproximadamente en el año 80? Bueno, pues que llegó la infraestructura de gas en nuestro país, empezaba a desarrollarse, y llegó el gasoducto de gas natural hacia la provincia de Castellón. ¿Qué supuso esto? Bueno, pues lo que supuso fue que todas las empresas del sector cerámico que estaban cerca del gasoducto pudieron empezar a pensar en cambiar de combustible y poder dejar este fuel óleo que les ocasionaba tantos problemas y que se utilizaban hornos cuya eficiencia pues, era bastante baja en ese momento, poder cambiar de tecnología y poder empezar a usar este combustible más limpio que acababa de llegar. Y efectivamente, esto propició un cambio tecnológico muy importante porque además del cambio de combustible, hubo cambio de tecnología. De manera que se pasó a fabricar en hornos de rodillos, aquí tenemos ¿dónde está? Aquí, un par de imágenes de hornos de rodillos, unos más antiguos y otros más modernos, pero en esencia un horno en el que el producto ya entra y sale de manera automática del horno, producto que circula por dentro del horno sobre los rodillos, en el que hay, si sale, aquí tenemos, entrada y salida automática del producto, vemos aquí cómo la carga y descarga es automática, entrada y salida de gases, aquí tenemos una imagen del enfriamiento final de un horno, con la impulsión de gases de enfriamiento y las extracciones, estas campanas de extracción que ya conducen todos los gases hacia la chimenea de enfriamiento que está por aquí. En estos hornos, el sistema, como os comentaba, el hecho de poder usar gas natural hace que los gases entren en contacto directo con las piezas, eso aumenta muchísimo la eficiencia energética, pues el calor se aprovecha por completo. En estos hornos
tenemos todos los elementos refractarios internos del horno para evitar que salga el calor hacia la nave, y tenemos pues, todo el sistema de bóveda, en este caso pues, son ladrillos soportados sobre la bóveda. Esto es una imagen interior de los ladrillos refractarios del horno. Son hornos mucho más automatizados, con un control automático de la temperatura a lo largo de todo el ciclo de cocción, quemadores de gas en el que tenemos entrada de aire y entrada de gas. Normalmente, y hasta hace poco tiempo, todos los hornos estaban trabajando con una entrada de aire fija y se modulaba el gas para ajustarse a la temperatura de consigna que tenía cada uno de los anillos. Esto está cambiando con los últimos modelos de hornos y ya tenemos hornos que están modulando por anillos aire y gas para ajustarse un poquito a esa combustión un poquito más estequiométrica, ¿de acuerdo? No tener tanto exceso de aire. Todos estos hornos ya van equipados cada vez más, no era así al principio, pero ya con los años se han ido equipando más, pues con todo tipo de sensores, manómetros, termómetros, medidores de oxígeno, caudalímetros de gas, ¿de acuerdo? De manera que ya hay un mayor control de la operación de cocción y de muchas de esas variables de proceso. Actualmente la red de gas, como ya hemos visto antes, está mucho más desarrollada, pero aquí quería destacar el hecho de que cuando llegó ese gasoducto a la provincia de Castellón era el principio, y eso permitió que en ese momento esa industria que estaba aquí pues se pudiera empezar a desarrollar. Muy bien, pues como os comentaba, durante toda esa transición tecnológica de pasar de los hornos túnel muflados de fuel óleo a pasar a hornos continuos de rodillos de gas natural, ese cambio tecnológico supuso una mejora muy notable en la eficiencia energética de estos hornos, ¿de acuerdo? El consumo específico ocasionado por este cambio tecnológico pues fue notable y bajamos de unos 50 kilovatios hora metro cuadrado, todo el proceso, a unos 30-35, ¿de acuerdo? Esto nos sitúa en el año, pues entre el año 85 y el año 90, ¿de acuerdo? Durante varios años se produjo toda esta transición tecnológica que se produjo de una manera bastante rápida, ¿vale? ¿Por qué? Porque las ventajas eran evidentes e incluso empresas que tenían hornos relativamente nuevos que no estaban amortizados decidieron cambiarlos y pasar a hornos de gas por su mayor eficiencia, mayor versatilidad y más facilidad de manejo, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces acabamos en el año 90 y ¿qué hacemos a partir de aquí? Bueno, pues desde el año 90 hasta la actualidad el sector ha ido madurando esta tecnología, hemos ido conociendo esta tecnología, conociendo las variables de proceso, cómo regularlas, cómo influyen en el consumo energético estas variables. Y por tanto se han ido implementando diferentes acciones de ahorro que han permitido seguir mejorando esta eficiencia. Obviamente, sin cambio de tecnología, esa mejora pues, es mucho más gradual y más lenta en el tiempo. Pero eso no significa que no se hagan cosas o no se hayan hecho cosas para mejorarla. ¿Cuáles son estas acciones de ahorro? Bueno, pues estas acciones de ahorro se han centrado principalmente en las 3 etapas del proceso de fabricación en las que se centra el consumo de gas natural. En el proceso de fabricación, aproximadamente el 90% de todo el consumo de energía del proceso de fabricación es consumo de gas natural, el 10% restante es consumo eléctrico. De este 90%, de todo el consumo de gas, pues más de la mitad se la lleva a la cocción. Por tanto, es donde hemos focalizado mucho más en este sector los esfuerzos para reducir el consumo de energía. Claro, hablamos de eficiencia energética para una descarbonización. ¿Por qué? Porque aquí el consumo que tenemos es mayoritariamente de gas natural y la emisión de CO2 viene principalmente de la combustión del gas natural. Digo principalmente porque hay aproximadamente entre un 8 o 10% de las emisiones de CO2 sectoriales que provienen de la descomposición de los carbonatos, de las composiciones que tienen carbonatos, ¿de acuerdo? Las composiciones de revestimiento y algunas de pavimento principalmente. Entre un 8 y un 10%. Por tanto, descarbonizar implica centrarnos en la fuente de energía, pero también hay que pensar un poco en los materiales, ¿de acuerdo? Que también tenemos un carbonato que se está descomponiendo y que, por tanto, ese no lo quitaremos aunque pongamos hidrógeno como combustible, ¿de acuerdo?
Bueno, pues vamos a centrarnos un poquito en estas 3 etapas y vamos a ver, un poco por encima, cuáles son las principales acciones de ahorro que se han ido implementando durante todas estas décadas, ¿no?, de optimización del proceso. Vamos a empezar, si quiere pasar. Empezaremos por la atomización. Bueno, aquí quería mostraros un par de trabajos que hemos publicado, un estudio energético precisamente de consumos y emisiones en el sector que desarrollamos en el instituto junto con la Agencia Valenciana de Energía y con la colaboración de Aster, y lo mismo para la guía de ahorro, ¿de acuerdo? En esta guía están explicadas todas las medidas de ahorro que vamos a comentar ahora. Bueno, pues empezamos por la atomización. ¿Cuáles son las principales medidas de ahorro que se han implementado en la atomización? Pues la primera, si la atomización es un proceso de secado, vamos a tratar de reducir el agua que hay que evaporar. Vamos a quitar agua que tenemos que secar, ¿no? Por tanto, la primera es aumentar la densidad de la suspensión que se está secando, ¿de acuerdo? Y para eso se ha trabajado pues, en optimizar el contenido en sólidos de la suspensión para reducir la cantidad de agua que tenemos que evaporar. Otra línea, pues optimizar las variables del proceso. Esta línea se va a mantener en todos los equipos y es lo primero en lo que hay que pensar. Si queremos optimizar un proceso, reducir su consumo, vamos a ver lo que podemos hacer sin gastarnos dinero, ¿vale? Acciones de ahorro sin inversión. Y la primera es optimizar las variables, ¿de acuerdo? Otras acciones que se han abordado, pues el control automático. El control automático per se no es una acción de ahorro, pero mantener las propiedades del producto dentro de unos límites de trabajo y mantener tu proceso trabajando siempre dentro de un intervalo de trabajo controlado, pues va a permitir evitar picos de consumo y, por tanto, sí que nos permite tener controlado ese consumo de energía, ¿no? Aquí tenemos una imagen muy ilustrativa de ese control automático. En este caso, la propiedad medida por infrarrojos era la humedad del polvo atomizado, ¿no? Para mantenerla constante en el tiempo y evitar que estos altibajos de humedad pues, tuviesen consecuencias, ¿no?, en la temperatura de consigna del quemador. Otra opción de ahorro implementada en la atomización, recuperación de calor de los hornos. Tenemos una energía residual que se pierde, que sale de las chimeneas de los hornos. Una posibilidad es aprovecharla como aire de secado en los atomizadores. Esta aplicación no está demasiado extendida porque la mayoría de atomizadores cuentan con un sistema de cogeneración que les aporta los gases de escape al atomizador, pero sí hay instalaciones que complementan esa entrada de gases de la turbina con gases recuperados del horno, ¿vale? Y por tanto no quería dejar pasar la oportunidad de mostrarlo. En el secado, ¿qué hemos hecho en el secado? Bueno, pues en el secado se ha trabajado mucho en optimizar las variables de proceso. ¿Por qué? Porque los secaderos son como una caja negra que entran y salen piezas, entran y salen gases y hay muy pocos puntos de control y muy pocos puntos donde puedas ver qué está pasando dentro del secadero. Por tanto, se ha trabajado en optimizar caudales de chimenea, caudales de recirculación, ciclos de secado y tratar de reducir gradientes de temperatura. Otra tarea que se ha abordado en el tema del secado, en los equipos de secado, es el control automático de la humedad de los gases. En este caso se controla el caudal de la chimenea, controlando la humedad residual de los gases que salen por chimenea. ¿De acuerdo? Un sistema de control que lo que nos permite es controlar esa salida de gases calientes del secadero en momentos en los que, bueno, pues no es necesario que el caudal sea demasiado alto y que lo puedes regular un poquito, reduciendo, por tanto, esa salida de energía que tienes por la chimenea. Aquí tenemos un ciclo de secado. Aquí tenemos un ciclo de secado, simplemente es un ejemplo para que veamos bueno, pues que hay que analizar los ciclos de secado, qué ocurre dentro del secadero para asegurarnos que es un ciclo correcto, que no hay gradientes y que tenemos una situación óptima para que el producto salga como queremos. Y aquí abajo tenemos unas fotografías de recuperación de calor. Aquí tenemos recuperación de gases calientes hacia una recirculación. Aquí está el secadero, esta es la recirculación y aquí tenemos la entrada de gases que se recuperan, que se mezclaban con los gases de secado, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo, gases recuperados de la chimenea de enfriamiento de los hornos que se inyectaban en la zona donde en el secadero se aspira el aire ambiente, aire de renovación dentro del secadero. Pues aquí tenemos la conducción de recuperación de estos gases. Aquí tenemos otro ejemplo de recuperación de calor, porque no solo podemos recuperar el calor
con aire, utilizando aire caliente, sino que también podemos utilizar aceite térmico. Algunas instalaciones del sector han optado por una recuperación de calor indirecta, utilizando un fluido intermedio que es un aceite térmico. ¿Cómo son estas instalaciones? Pues en estas instalaciones hay un intercambiador de calor, gases, aceite en la chimenea del horno, el aceite se calienta, se va con estas tuberías, se va hacia los secaderos, en el secadero hay otro intercambiador de calor, allí cede el calor, ese aceite, a los gases de secado en una de estas recirculaciones y se enfría. Y cuando se enfría vuelve otra vez hacia el horno. Por tanto, tenemos un ciclo cerrado de aceite que se calienta y se enfría, como si fuera pues, un sistema de calefacción en casa. Se calienta el agua en la caldera, se enfría cuando circula por los radiadores de casa y luego vuelve a la caldera. Es un circuito cerrado de agua, pues en este caso es algo similar, pero con aceite, ¿de acuerdo? Son los dos sistemas de recuperación de calor que se han implementado bastante en el sector, con aire o con gases calientes o con aceite. Pasamos al horno. Sí, pasa. Ahora. ¿Qué se ha hecho en los hornos? Bueno, pues lo primero, lo que comentábamos antes, ¿no? Como siempre, optimización de las variables de proceso, principalmente aquellas variables que influyen en el consumo de energía. Hablamos de presión estática, hablamos de contenido en oxígeno y hablamos de ajustar el caudal de aire para la combustión. Presión estática y contenido en oxígeno estrechamente ligadas también al ajuste del caudal de aire. Un exceso de aire nos da más oxígeno dentro del horno, nos da una atmósfera más rica en oxígeno, que en función del producto y de cómo se esté trabajando, pues necesitaremos más o menos oxígeno, ¿no? Hay que tenerlo ajustado. Si tenemos una llama más anaranjada, pues podemos tener problemas, buscamos una llama un poquito que no tenga defecto tampoco de aire, ¿de acuerdo? Ni que nos pasemos de exceso ni que nos quedemos cortos de aire, ¿vale? Por tanto, se ha trabajado mucho en el conocimiento de estas variables, del perfil de presión y de contenido en oxígeno a lo largo del horno y de poder ir ajustándolo, ¿vale? Aquí tenemos diferentes ejemplos de medida de oxígeno y de presión dentro del horno. También se ha trabajado y ya está implementado en muchos hornos el control del perfil de presión estática mediante la implantación de variador de frecuencia en el ventilador de la chimenea de humos, ¿vale? Este ventilador, este variador de frecuencia, trabaja más o menos a más o menos revoluciones en función de la presión que se quiere en un punto determinado del horno. Es una forma de mantener la presión en un punto constante y de controlar que la presión en tu horno se mantiene dentro de los límites que tú quieres. ¿Más acciones que se han hecho en el horno? Pues precalentar el aire de combustión, mejorar aislamiento y, desde luego, una serie de acciones que, como antes, ¿no? Si por sí mismas no son acciones de ahorro, sí ayudan a tener controlados los consumos y a detectar si en algún momento tienes alguna anomalía, pues que puedas corregirla a tiempo, ¿no? Bueno, aquí os he puesto de ejemplo una imagen de un sistema de precalentamiento del aire de combustión recuperado de la chimenea de un horno. Y aquí unas termografías en las que vemos, bueno, pues las pérdidas de calor pues en la zona del plano de rodillos, el aire caliente que llega a quemadores. Aquí tenemos una imagen de la bóveda de un horno y aquí uno de los ventiladores de extracción de gases calientes que, bueno, pues como veis no estaba aislado y se veía perfectamente. Bueno, pues todo esto son acciones de ahorro que se han ido implementando a lo largo de estas décadas, que han permitido seguir mejorando la eficiencia energética y que nos han llevado al punto actual. Estamos en 2021, con una producción 2020, estos son los datos de 2020, de unos 488 millones de metros cuadrados, estos son datos sectoriales, consumo específico medio de unos 24 kilovatios hora por metro cuadrado de todo el proceso y unas emisiones específicas entre 5 y 6, no voy a decir 5,5, pero vamos, entre 5 y 6 kilos de CO2 por metro cuadrado. Ahí es donde estamos ahora, después de 30, 40 años de una tecnología que se conoce perfectamente y que ya está bastante madura. No obstante, se sigue trabajando. Los fabricantes de maquinaria siguen trabajando para mejorarlo. Hornos más grandes, mejoras en el aislamiento, quemadores más eficientes, se van desarrollando y van mejorando los quemadores, se van implementando sistemas de gestión de consumo, precisamente para controlar los consumos. Era muy frecuente, hace 20 años era una empresa y que costase, ¿no?, encontrar los datos de consumo. Y si pides datos por equipo ya, bueno, eso era que me estás pidiendo.
Bueno, pues ahora todo eso ha mejorado muchísimo, hay muchísimos contadores ya instalados, muchísimo más control de consumos y bueno, pues eso siempre ayuda a evitar situaciones ineficientes. También se ha trabajado y se sigue trabajando en nuevas composiciones, formatos, modelos, espesores. ¿De acuerdo? En el producto también se ha trabajado. Yo me he centrado más en proceso, pero también se sigue trabajando en los productos para reducir su consumo de energía. Pero bueno, la situación es la que es y tenemos una situación, un contexto global, estamos en un contexto global en el que a pesar de que se ha trabajado mucho y se ha mejorado mucho la eficiencia, pues desde Europa aprietan. Entonces, la publicación del Green Deal en el año 2019, pues bueno, nos empuja hacia una economía, ya no solo a una industria, sino en general, a una sociedad y a una economía baja en carbono. Del Green Deal, de este Pacto Verde Europeo, se propuso en marzo de 2020 la Ley Europea del Clima, en la que la propuesta era reducir, o sea, a poner un objetivo más ambicioso del que había y reducir emisiones para el año 2030 hasta un 50-55% respecto al año 90. Año 90 en el que, recordemos, ya habíamos cambiado aquí de tecnología, ¿vale? Esto se ha materializado este año, en julio de 2021, este verano pasado, y ya se ha publicado este paquete legislativo en el que ya se regula cómo ir modificando todas las normativas europeas para alcanzar esa reducción del 55% para el año 2030. La idea y el objetivo, que Europa sea un primer continente neutro en carbono en el año 2050. ¿Cómo nos aplica esto? Pues como vemos, el calendario aprieta y si ahora estábamos aquí, pues para el año 2030 voy a mantener la producción porque no me atrevo a adivinar cómo irá la producción, pero bueno, la hemos mantenido. El consumo va a ser igual o menor. No podemos ir a situaciones menos eficientes, hay que aspirar a ser más eficientes. ¿Cuáles son las emisiones? Estas son las actuales. Según estos objetivos, deberíamos reducir a 4 kilos por metro cuadrado el año 2030 y a 0 en 2050. Pongo un asterisco porque se permiten mecanismos de compensación de CO2, ¿de acuerdo? Puede ser un poquito más de 0 y compensar esas emisiones, ¿de acuerdo? Pero bueno, está claro que la presión va en esa línea y hay que ver qué hacemos. Bueno, pues un poco en este hay que ver qué hacemos, qué alternativas tenemos. Os quería mostrar muy rápidamente un trabajo que se publicó desde el Instituto de Tecnología Cerámica, en el que ya hicimos una perspectiva desde el punto de vista del análisis de ciclo de vida de simulación de escenarios futuros. ¿Qué pasa si cambia parte de la tecnología o algo del proceso sobre las emisiones, ¿no? ¿Qué ocurre con las emisiones? Bueno, pues en este trabajo lo que se hizo fue trazar diferentes situaciones, diferentes alternativas tecnológicas que afectaban tanto al producto, a su espesor y a la capa de esmalte, al proceso, si la preparación de materias primas era vía seca, vía húmeda, si aplicábamos o no recuperaciones de calor y diferentes mejoras de tecnología, aplicación de mejores técnicas disponibles y cambios sobre las fuentes energéticas, que se siguiera consumiendo gas natural, 100%, que consumiéramos el 50% de gas natural o que no se consumiera nada de gas natural y el proceso fuese todo eléctrico. Pero todo eléctrico, ¿y de dónde viene esa electricidad? Pues ahí es donde entra el mix energético de la red eléctrica española, ¿de acuerdo? El mix de energías, que es el mix de tecnologías que utiliza Red Eléctrica Española, ¿vale? Y aquí tenemos pues, el mix de 2015, 2020, 2050 y que todo sea renovable. Bueno, esto era, por supuesto, una previsión, previsiones del mix energético en red eléctrica para 2050. Bueno, sin necesidad de entrar en mucho detalle, simplemente comentaros que únicamente una serie de escenarios de los que se hicieron combinaciones de todas estas opciones y únicamente los escenarios en los que desaparecía el gas natural, se electrificaba el proceso y se reducían espesores y tanto de pieza como de esmalte, cumplían con una reducción, vamos a decir, muy significativa de las emisiones de CO2. Esto es análisis de ciclo de vida, perspectiva de análisis de ciclo de vida. Quiero decir, aquí no están solo las emisiones
directas de quemar gas natural, sino que aquí entran también las indirectas. No sirve de nada que quitemos gas natural y que pongamos un horno eléctrico si la electricidad proviene del gas natural de la turbina, de una turbina de un ciclo combinado. ¿De acuerdo? Hay que descarbonizar también la fuente de generación de electricidad. ¿Vale? Por tanto, hay que pasar, en este ejemplo, ¿no? En este trabajo, había que pasar a fuente eléctrica, a electrificar, pero el origen de esa electricidad tenía que ser renovable. Es solo una simulación, pero nos pone un poquito en perspectiva de cómo conseguimos esto, ¿no? Ya hemos visto que grandes cambios solo son posibles con cambios tecnológicos. Grandes reducciones de emisiones solo son posibles con cambios de tecnología. Y bueno, ¿cuáles son las alternativas de descarbonización del sector cerámico? Pues llevamos 2 días hablando, ¿no? Un poquito de este tema. Una de ellas, la electrificación. Hemos hablado esta tarde, se ha hablado aquí de esta opción, está encima de la mesa y es una opción muy, muy importante a tener en cuenta. Hemos hablado de diferentes combustibles, de combustible alternativo como puede ser el hidrógeno, pero no solo. Aquí podemos estar pensando también en biometano, en metano sintético, en fin, diferentes opciones. Sistemas de captura de CO2 no era el objeto de estas jornadas, pero ¿por qué no? Entrará sistemas de captura que nos permitan afrontar estos cambios con un poquito más de tranquilidad y sobre todo capturar ese CO2 que va a provenir de carbonatos y que si no cambiamos la composición van a seguir ahí. Y bueno, y la integración de renovables, por supuesto, también hemos hablado de ella. Todo esto en un contexto en el que la eficiencia energética debe primar. No podemos olvidar que tenemos que seguir siendo eficientes. Como conclusiones a esta ponencia, bueno, pues que estudiamos la historia para entender el presente, lo que os decía al principio, solo un cambio de tecnología conduce a esa drástica reducción del consumo de gas y de emisiones, que estamos cerca del límite de eficiencia energética, llevamos muchos años optimizando el proceso y la tecnología, las mejores tecnologías disponibles están ya muy extendidas y por tanto pues es difícil, ¿no? Mejorar si no cambiamos algo. Estas nuevas tecnologías deben ser eficientes, tenemos que mantener ese uso excelente de recursos que también nos lo indica, ¿no? la Unión Europea y desde luego deben ser económicamente viables o no se implantarán. Y bueno, hasta aquí lo que os quería comentar, simplemente al final si quieren salir, hemos puesto una serie de publicaciones, que no quieren salir, aquí, del grupo de trabajo en el que publicaciones de los últimos años, hay muchas más, pero bueno, solo quería poneros un ejemplo de diferentes publicaciones, tanto en el boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio como en otras publicaciones más a nivel internacional o incluso en publicaciones técnicas del sector y algunas ponencias que hemos realizado los miembros del equipo en diferentes congresos en Europa. Y bueno, hasta aquí lo que os quería comentar.